Este es el segundo episodio del Hilo de la Escritura, que es un podcast para explorar el poder transformador de la escritura y las narrativas, el valor de las historias y la magia de las palabras cuando nombramos desde el corazón. Un espacio sonoro en el que también habrá un lugar para la imaginación y la memoria. Creado por Lidia Luna, de Narrativas y otras lunas, para compartir pensamiento e hilvanarlo con personas afines como Guada Bernique, a la que tengo el placer de entrevistar hoy. Guada, eres la primera entrevistada. Tenía muchas Cierto. ganas de charlar contigo sobre esto, así que bienvenida. Gracias, Lidia, por esta invitación. Una alegría. Gracias a ti por aceptar. Y bueno, Guada es poeta o partera de palabras, practicante de poesía. Es la coordinadora del Taller del Silencio en el que tengo la alegría de participar, a veces más cerquita, a veces un poquito más lejos, pero que me ha acompañado mucho. Co-creadora también de Arte y Ritual, un espacio en el que yo alumbré un libro con su compañía y con la compañía de Sil. Y bueno, después tú nos cuentas un poquito más sobre todo esto, pero así por ubicarte y te voy a ubicar también en Tigre. Cuéntanos un poquito más si quieres sobre ti, si quieres añadir algo a la presentación, sobre ese lugar en el que estás, lo que tú quieras. Bueno, em, sí, me gusta eso del lugar de donde estoy, que siento que es desde donde comparto lo que comparto. Estoy en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita del río. De hecho, este lugar donde vivo, aunque no es una isla porque no se llega en barco, se le llama la isla porque está rodeada de ríos. Y, y bueno, me siento así, cercana al agua, em, y compañera de las aguas, aprendiz de las aguas también. Soy madre hace más de 10 años y eso también me ha traído y me sigue trayendo, por supuesto, bueno, gran parte de quien voy siendo. Acompañado por todo lo que implica la maternidad, bueno, la decisión de una escuela que también, a esa sí llegan en barco mis hijos y bueno, trae mucho trabajo amoroso que le dedicamos a eso. Y después, bueno, hace casi 18 años que me dedico a acompañar a otros en sus procesos creativos de escritura con el taller del silencio. Y ahí es donde es, sí, también es quien soy y quien quiero seguir siendo. O sea, nunca hubo una duda ahí, hay como una vocación muy encarnada, me atraviesa completamente esa necesidad de estar con otros con las palabras, ¿no? Y siempre desde ese lugar que muy intuitivamente llamé Taller del Silencio, porque cada vez voy descubriendo más que es en ese silencio en donde nace eh, la posibilidad de la palabra, ¿no? Y, y bueno, y estoy aprendiendo siempre. Astrología, tarot, bueno, todo lo que tenga que ver con prácticas esotéricas y arte y ritual que creamos con mi hermana hace ya 5 años, un poco más. Em, Tuvo que ver también con una necesidad muy visceral de unir dos cosas que venían por canales más bien paralelos, sin mezclarse tanto, aunque en mis talleres yo lo hacía, pero sin nombrarlo, sin darle voz explícita, en mis talleres de escritura, que era unir mis prácticas espirituales y todas mis búsquedas internas de autoconocimiento, pero de conocer el mundo también en su carácter sutil y mis prácticas artísticas, que principalmente siempre fue la poesía, pero también se desplegaba a través de la danza, el bordado, no sé, lo que sea que haya, siempre buscando un modo creativo de abordarlo, básicamente la vida.
Y entonces, bueno, creamos ese espacio que cada día crece un poquito más y también amo mucho, que es Arte y Ritual, como un contenedor para también acompañar y crear espacios, refugios, tiempos para esa confluencia. Así que bueno, un poquito de todo eso, en el medio escribo, en el medio eh, voy a mi jardín y, y bueno, cuido, guardiano, me tocó guardianar una casa que tiene más de 100 años, que también lleva mucho tiempo y bueno, entre otras cosas. Qué bonito, que tiene mucha presencia siempre, ¿no? Cuando estás en los talleres siempre se ve esa enorme y preciosa biblioteca que dan ganas de dar un salto ahí y comentar todo contigo. Y es bonito. Y también el situarse, el desde dónde. Y ahora me surgía una pregunta. Lo que ofrecéis en los dos espacios es virtual y presencial. No sé si empezó en presencial y en algún momento pasó a lo virtual o siempre ha estado ahí presente esa mezcla. No, hace 18 años lo virtual obviamente no existía. Empecé con cartelitos llevando a librería cerca de mi casa, en el living de mis padres, de la casa de mis padres. Ahí di mis primeros talleres y después fui abriéndome a distintos espacios y fui, bueno, creciendo, pero siempre presenciales, siempre la ronda, siempre el té y el café y el mate. Eh, Y la pandemia fue la que me trajo la virtualidad y ahí apareció Arte y Ritual. Sí, nació virtual, pero porque estábamos en la pandemia, básicamente, y también por una necesidad fuerte que trajo Arte y Ritual, que bueno, que fue propia de ese tiempo, creo, para todos, ¿no? De conectarnos con fronteras más amplias, ¿no? De sentir que también podíamos estar en una ronda con alguien de España, de Colombia, de México, de Chile, y eso ocurrió muy naturalmente y la verdad que fue maravilloso y hoy, hasta el día de hoy, es maravilloso y sinceramente, eh, no todas las veces, ¿no? Siempre hay alguna que uno se va más del cuerpo, pero siento que son muy presentes, son muy encarnadas en el aquí y ahora, aunque estemos en pantallitas, hay algo que pasa que a veces hasta es más poderoso en la presencia que cuando estamos con cuerpos. Así que sigo las dos cosas, pero no siento demasiada diferencia, la verdad. Obviamente que un abrazo es un abrazo, pero, pero a veces hay algunas palabras y unas miradas que valen igual. Y se crea la energía, ¿verdad? Cuando estamos en círculo, aunque sean online, si cada una pone un poco de su parte, se crea y se siente mucho la energía y la conexión y es muy transformador. Sí, yo eso lo comparto como alguien que ha estado del otro lado contigo, con vosotras y como alguien que también acompaña esos círculos y es verdad que será así. Y nos traías esa imagen tan bonita que me ha encantado de los primeros talleres en el living de la casa familiar. ¿Tú recuerdas cuándo empezaste a escribir? Que sé que es una pregunta muy difícil, ¿no? Un poco cuál es tu relación con la escritura, cuándo se enciende, lo que nos quieras compartir. Sí, por supuesto que lo recuerdo. Hay como un origen más, más luminoso e inocente que diría que fue más en la primera adolescencia, donde era un vínculo más escolar con las tareas, pero que siempre me encendía y de contar historias. Pero después hubo un viaje a la Patagonia en el que le escribí un poema rimado y metrado a la montaña. Y ahí dije, como, ¿qué es esto? Como que me salió, no sé, ni siquiera me lo propuse. Estábamos en un viaje larguísimo en micro y apareció ese poema. Y ahí fue como una revelación de que eso podía existir. Y a partir de ahí hubo juego, pero interrumpido, y esto creo que fue la verdadera iniciación a la escritura en la adolescencia más tardía, por un largo periodo que nosotros acá en Argentina, y supongo que ya debe haber llegado el adjetivo pizarniquiano.
O sea, Pizarnik, y el carácter tortuoso y así del fango, ¿no? De meternos en las más densas eh, oscuridades. Bueno, ahí nació de verdad como una escritura de las tripas, donde necesitaba, o sea, era como una urgencia. Esa urgencia apareció y antes era como el jueguito de, ay, después apareció esa urgencia profundamente visceral y recién después de terminar en la escuela secundaria arranqué taller y ahí volví a recuperar como esa posibilidad del juego y se empezaron a mezclar y a trenzar esas dos vías, ¿no? La vía más em, infernal con la otra más celestial. Y bueno, a partir de ahí, o sea, mi gran escuela de escritura fueron los talleres, fue un taller en particular con mi primera maestra Ana Guillot y después seguí con varias maestras. em, y después mis grandes maestras fueron mis alumnos, mis compañeros. Gracias, Wada. Y si entramos en el tema de la escritura en lo invisible, que sé que es también como quizá muy amplio, pero bueno, tú ya nos has dado algunas pistas, nos hablas de la espiritualidad, nos hablas de esa conexión así con la montaña, del agua, de todo lo que te rodea. ¿Qué te evoca a ti si yo te digo la escritura y lo invisible? ¿En qué piensas que aparece? Em, lo primero que pienso es que para mí la escritura tiene que ver con lo innombrable, la poesía es ese rodeo, ese merodeo en torno a lo que no puede decirse, em, lo que no tiene voz y eso que yo llamo el silencio, pero que también es lo invisible, ¿no? Es ese misterio profundamente vital, como medular de lo que es la vida y, y que no puede verse, no hay ojo humano para eso. Probablemente haya un ojo hacia adentro que sí pueda verlo. Em, Cuando vos me invitaste, me contaste que ese iba a ser el tema, obviamente así como buena fan del Principito, me vino lo invisible es esencial a los... Ay, lo in- Lo ¿cómo es? esencial es invisible a los Eso. ojos, ¿no? Me Salía parece. al revés, lo invisible, me salía al berre, diríamos acá. Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Como, em, como que lo invisible es esa médula de la vida, pero a la vez, como buena taurina, siento que siempre la vía es lo visible para acceder a lo visible, ¿no? Como que hay algo que para mí en la naturaleza, en la sonrisa de mis hijos, en el amargor del mate, em, ahí es como mi camino para llegar a ese misterio y a eso que no puede nombrarse y que, bueno, por eso uno quiere nombrarlo o uno busca em, encontrar algo, ¿no? Para acercarse a eso inefable que nos deslumbra, que nos, bueno, que nos da la vida, ¿no? Que nos enciende. Em, Creo que sí, que lo invisible es todo. Porque, no sé, una mirada, para mí hay algo ahí que ocurre que no es visible, ¿no? Cuando yo te miro, cuando miro a alguien, es una fuerza, es una energía, una vibración. Y las palabras lo mismo, ¿no? También tienen todo ese como ese fulgor alrededor que es tanto más que la palabra, tanto más por supuesto que el significado. Y ahí ya cuando nos corremos de las palabras como significados,
como signos, bueno, empiezan a transformarse, por supuesto, en símbolos, pero incluso más que eso, ¿no? En joyas, en amor, no sé. Bueno, un poco de eso, pero sí me gusta pensar esto de que a mí mi camino a lo invisible es a través de lo visible. Pensaba también cómo hay dos extremos de la vida muy patentes en donde eso eh, está, que es la vida o la gestación de un niño y la muerte, esos 9 meses que uno tiene a alguien invisible adentro, que no lo puede ver, ¿no? Y sin embargo es la pura presencia, ¿no? O sea, es que es la certeza de que algo se está transformando más allá de esa vida que crece, pero en una misma, ¿no? Y siento que eso es como una gran metáfora de lo invisible, de lo que lo invisible hace en nosotros. Y la muerte lo mismo, cuando murió la mamá de mi compañero y Emilio, mi hijo, era muy chiquito, como que sentimos la necesidad de darle una imagen, ¿no? De regalarle una imagen para eso. Y entonces le contamos que su abuela se había ido a vivir a una estrella. Y entonces hasta el día de hoy, tanto él como mi hija, que no la conoció a su abuela, bueno, la ven en esa primera estrella de la noche, ¿no? Y es eso que vemos, que nos conecta, que nos abre a eso invisible y que no nos da respuestas cerradas y fijas, sino como que mi sensación es que nos sigue abriendo posibilidades de sentidos que se van tramando en cada uno, ¿no? Que no son eh, dogmáticos, sino, bueno, la posibilidad de estar en contacto con ese misterio. Gracias, Bada. Qué maravilla escucharte, ¿no? Porque además justamente también evocas todas esas imágenes que para ti son el punto de partida y vas tendiendo ese puente de lo visible a lo invisible, ¿no? Te escucho hablar de la primera estrella, inevitablemente pienso en Venus también, ¿no? Que es una guía que compartimos y hablabas al principio también, al hablar de arte ritual, al hablar de otras experiencias, como de ese camino de conocer el mundo es conocernos y al revés, ¿no? A través de conocer el mundo, o yo lo entiendo así, que vamos, me llega así y también lo entiendo así en mi propia práctica, ¿no? Como que nos conocemos a través del mundo y hay algo en esa conexión que nos calma, nos sana y nos repara de alguna manera, ¿no? Poder mirar al cielo, sentir la tierra, ¿no? Ser un poco parte del territorio que cada quien sienta, ¿no? Al que una siente que pertenece, ese situarnos que tú hacías al principio, ¿no? Como que todo eso es importante y sin embargo cada vez quizá estamos más distanciadas y más distanciados de eso, igual que de procesos tan humanos y tan elementales como el nacimiento y la muerte, ¿no? La gestación, el nacimiento y la muerte. Y ahora me surgía escuchándote preguntarte si en esos 18 años de Taller del Silencio tú has sentido que algo se ha transformado en cómo nos relacionamos con lo invisible o no, porque tú tienes ahí ese refugio y ahí eso no pasa, ¿no? No sé si te he formulado bien la pregunta. A ver, no importa tanto qué entendí, sino lo Sí, que sale. lo que te salga. Em, a ver, creo que se fue transformando mucho en mi vínculo con la escritura, que siempre tiene que ver con esto de ir haciendo sin H y con ese atrapado Bonito. eh, eso invisible. Y sin duda eso se fue dando en el vínculo con las distintas grupalidades humanas, en un 90% mujeres, 98% mujeres que han atravesado mis espacios de laboratorio. Y creo que ahí en esa ida y vuelta, ¿no? En esa escucha, o sea, escuchar es escuchar con los ojos cerrados. Y,
Y ahí sin duda me han pasado un montón de cosas, ¿no? Porque obviamente no todo lo que uno escucha le gusta, entonces es una gran práctica en donde el gusto deja de ser tan importante, sino es una escucha de otra cosa, ¿no? No tiene que ver con qué me guste, qué no me gusta, qué es lindo y qué es feo, qué está bien o qué está mal. Es todos esos, al principio sí, obviamente me pasaba eso, ¿no? Como, ay, pero esto no me gusta, ¿qué hago? ¿Qué le digo a esta persona? Eso está mal, ¿no? Todas esos juicios con los que uno llega, que tenían que ver con cómo me hablaba yo a mí también, ¿no? Y el gran aprendizaje en ese ida y vuelta fue a ir descubriendo también ese hilo invisible que toda persona que fue llegando a mi espacio me estaba trayendo algo a mí con su palabra, con su silencio, con su modo, y, y era necesaria para, a su vez, para otra persona también del grupo. Y bueno, ese aprendizaje, esa entrega a la sincronicidad, a las constelaciones que se iban armando, a grupos que se armaban y se desarmaban en un momento sin saber por qué, bueno, por las energías que iban circulando, egos que había que domar y a la vez sensibilidades muy a flor de piel que había que abrazar y acompañar. Y todo esto seguido por mi propia camino y mi propia vida, que iba en paralelo a a todo ese viaje, ¿no? Em, entonces, sí, yo creo que el vínculo con otros a través de la palabra como maestra fue una guía para ir estando cada vez más atenta a ese hilo invisible que nos teje, ¿no? A ese hilo invisible que me teje también. Y como vos decís, o sea, si yo estoy atenta a esa red con otros, puedo percibir, o a mí me pasa por lo menos, que es a través de ese espejo muchas veces que me veo, que me encuentro, que me descubro, ¿no? Hay una imagen que me parece hermosísima, que se la escuché una vez a una escritora, poeta, maga, bruja norteamericana, que se llama Sophie Strand, que ella habla, cuenta que la araña, cuando están tejiendo su red, cuando alguien interviene en otro lugar de la red, de la tela, aunque ella no esté ahí, ella lo siente, ¿no? Hay como su sensibilidad no solo está en su cuerpito, sino que se estira a toda su red. Cuando yo escuché eso fue como, ah, o sea, creo que es un ejercicio de apertura muy grande que no siempre me sale. A veces me protejo y me quedo ahí, guardadita, pero cuando estoy en estado de disponibilidad y de porosidad, bueno, en mis grupos me pasa mucho esa sensación, ¿no? De estar como, de ver la red, de ver cómo algo pasa. Em, y pretendo que eso sea un entrenamiento para la vida, porque bueno, si solo me quedo ahí, es más fácil, pero y después en la vida, bueno, no me sale tan fácil para nada, pero es como ver esos hilos invisibles en cada día, ¿no? En todo lo que uno atraviesa. Así que, no sé, me salió por ahí, lo invisible como esos hilos que nos unen. Y con eso contestas una parte de otra pregunta que quería hacerte, que es qué necesitas, ¿no? ¿Qué hace falta para acompañar la escritura de otras personas? Y quizá es para si quieres añadir algo más, pero creo que es esa escucha, ¿no? Sin juicio, esa apertura, esa presencia, ese ser parte de la red, ¿no? Ese como ser el centro y también ser cada uno de los extremos, algo así. ¿No? Totalmente. Sí, sí, y yo, o sea, sinceramente siento que aprendo, que son mis maestras,
que lo único que voy es a eso, a disponibilizar un espacio que también que me es necesario, ¿no? Como en la medida en que me es necesario a mí, siento que es porque y que van a llegar otras personas para quienes también es necesario y yo dispongo como la sala. Y eso, sí, estoy atenta, o sea, la atención me, me es un ejercicio constante de amor y de generosidad, como que siento que lo que más necesitamos cuando estamos creando es que alguien nos mire, nos escuche, nos preste atención y eso ya es transformador, ¿no? Muchas veces más que una devolución de puntos y comas, que también es y es parte de, porque bueno, sabemos que forma y contenido, que lo visible y lo invisible ahí claramente están entrelazados, pero para mí es un gran ejercicio de atención y de presencia. Bonito. Y yo también lo siento así, siento que, ¿no?, de los dos lados lo que más aportan, que por supuesto el contenido es muy importante, ¿no? Pero cuando tú te sumas a un taller ya te estás comprometiendo y a la vez estás recibiendo ese espacio seguro, esa escucha amorosa, esa presencia, esa atención que me parece que son importantísimas, ¿no? Mucho más que el juicio, lo que tú dices, que la evolución. También imagino que depende cada quien desde dónde, ¿no? Cuál es el objetivo de quien recibe y de quien acompaña, pero bueno, yo lo siento mucho así también, ¿no? Desde esa presencia y cómo eso también nos invita, nos impulsa y nos sostiene en la escritura, ¿no? Y si te puedo preguntar otra cosa que no tenía prevista, porque hablando de esto, ¿no? De cómo sostenemos nuestra escritura, claro, me preguntaba cuando me hablas de la crianza, ¿no? De maternar, de ser compañera, de ser parte de todos esos entramados y además contribuir en lo comunitario, ¿cómo es tu práctica de la escritura, Guada? Em, Tengo mis cuadernos que están siempre acompañándome. Em, Tengo un cuaderno en el que está todo. O sea, a veces trato de separar y decir, bueno, en este tengo mis notas de talleres, en este mi viaje ciclar con Venus, en este, pero no, nunca lo logro. Siempre vuelvo al uno y es como que me doy cuenta que para mí es lo mismo, ¿no? Como que son lo mismo. No, yo cuando estoy en un taller escribo y cuando estoy haciendo una práctica em, más desde la astrología o me hago una tirada de tarot, escribo, o sea, todo es la escritura y entonces desde ahí es que se unen y o sea, intento que sea escribir todas las mañanas, pero no siempre lo logro. Em, y escribo mucho en mis talleres. O sea, para mí mis espacios de taller con otros son mis grandes espacios de escritura. Em, ¿Cómo lo llamé? Me acuerdo cuando mis hijos eran muy chiquitos, em, algo así como mis refugios de soledad acompañada, algo así lo llamaba, ¿no? Porque sí, en medio de todo lo demás por ahí no hay tanta soledad y tanto silencio. Entonces, para mí estar con otras escribiendo es mi tiempo de soledad y de silencio, aunque haya otras. Soledad en el mejor sentido de estar conmigo, ¿no? Y no diluida en necesidades ajenas. Así que, y después eso es como en la práctica más de lo cotidiano, ¿no? Como el cuaderno ahí como lugar donde voy, vuelvo y tomo nota de mis lecturas, bueno, de lo que veo, de lo que me pasa. Que no es diario estrictamente, o sea, sí y no, ¿no? Como una mezcla. Y después empiezan a aparecer cada tanto como cosas que me toman. Que empiezan a sentirse más como un libro o como un posible libro
Y eso sí, ya paso a la compu, a la computadora y empiezo a ordenar. Em, Igual casi siempre escribo primero en el cuaderno y después vuelco, pero bueno, ese es como un ejercicio em, como de aceite esencial, ¿no? Como que es muy... mis libros, tengo varios libros publicados y son de 15 poemas, 20 poemas. Los demás chiquita tenían más, pero ya los últimos son como la decantación de la decantación, ¿no? Y bueno, me pasa eso, o sea, me siento silenciosa y siento que mis libros, de algún modo, sin quererlo, reflejan eso, ¿no? Como algo como también de ir ahí al hueso. Y algo que empecé, en verdad volví en mis prácticas de escritura hace un tiempo y que amo profundamente es a escribir cartas con una amiga. Nos escribimos cartas. Em, y bueno, esa práctica me hace bien, porque es como una escritura muy intencionada, dirigida, interpelante y al mismo tiempo me interpela porque me lleva a lugares, es una amiga muy, muy amada, entonces me conoce y sabe por dónde meterse y yo con ella, entonces ese tipo de escritura me parece maravillosa, como íntima. Así que bueno, más o menos por ahí. Bonito, como ir destilándose un poco, ¿no? También en todo lo que dices siento eso, ¿no? Me lo imagino en las cartas, que claro, es un ejercicio ya muy fino, ¿no? De conciencia, claro, de ese mirar dentro que tú decías también, ¿no? Y qué bonito es cuando hay una interlocución al otro lado, que es una interlocutora amorosa, que es una interlocutora que te quiere como eres, ¿no? Que al final también eso es un poco lo que intentamos llevar a los espacios en los que acompañamos a otras personas, ser el mejor espejo, ¿no? Cuando ya sabes que lo tienes y puedes seguir el hilo, pues una práctica muy bonita. Mm. Sí. Sí, y la poesía tiene algo de mucha soledad, o sea, hay la sensación, yo con los libros que he ido publicando, es que no sé cuánta gente lo leyó. ¿Cinco? ¿10? Es como hay algo de mucho desamparo, de mucha intemperie cuando uno habita la poesía, porque bueno, vivimos en este mundo en el que la poesía no ocupa un lugar em, preponderante, no hay tiempo para la poesía, ¿no? No hay lugar, hay como una urgencia que no es la de la poesía. Entonces, sí, sentir, por eso para mí los grupos y esto de escribirle a alguien tiene como esa sensación de que, hay alguien del otro lado. Es una sola persona, no importa, pero eso es maravilloso, ¿no? Y todo eso del tiempo, que también es un tema hoy, ¿no? El tiempo que dedicamos a pararnos a las cosas que nos hacen humanas y la velocidad a la que se nos escapa a veces, ¿no? Cuando yo hice Pájaro Raíz, que nació ahí o tomó forma en el Tesoro, en uno de vuestros espacios, alguien me decía, tiene algo de poesía también, y es el texto y el audio se puede escuchar. Y un par de personas me dijeron que se habían sentado a escucharlo de a dos, ¿no? Y me hizo mucha ilusión porque digo, en estos tiempos pararse a estar con la poesía, pararse a escuchar, pues también es como poner algo que de alguna manera también es un poquito transformador. Y ahí te iba a preguntar dónde se encuentran tus libros. Imagino que allá es fácil encontrarlos, ¿no? No sé, luego te voy a pedir las coordenadas también, así que a lo Eh, mejor te los pueden pedir no, a ti. o sea, la verdad que no sé, creo que no se consiguen. Por ahí uno, no, el último seguro, que es Canción del Hueso. Todavía me quedan algunos, o sea, todos los saqué con editoriales muy, muy pequeñas y tiradas muy, muy pequeñas. Em, a mí me quedan, ponele 5 de mi primer libro, Viboritas de Mar, que saqué a los 24 años. Era hace 20 años. Me di cuenta el otro día, porque yo pensaba que era lo...
24, pero fue en el 2015, 20 años. Hablando del tiempo. Bueno, era una niña. Eh, yo creo que acá en Argentina, en Mercado Libre, la verdad que nunca lo hice, pero supongo que algún librero viejo debe tener mis libros que deben haber quedado ahí perdidos. Debería hacerlo, a ver si hay. Y yo tengo algunos, pero la verdad es que sí, de Canción del Hueso el último me quedan y con dibujos de la Virgen Negra, que es otro anterior, algunos poquitos, pero conmigo, me tienen que escribir a mí. Esa es lo que seguro, yo tengo algunos. Y después, no sé, la verdad. Ya, cerquita de terminar, Guada, algo que te quería preguntar es qué lees. Leo. Leo poesía y leo mucho ensayo y em, sí, ensayo, filosofía. Em, Novela muy poco. Por lo pronto no compro novelas. Le robo a mi mamá, que ella sí compra. De hecho, lo último que leí es una novela que seguramente conoces, Lidia, de una compatriota Irene Solá, Canto yo y la montaña baila. Esa fue mi última lectura. Pero es raro, la verdad que tengo que estar como en un modo para leer novelas. Si no, es más la poesía, principalmente mucho poesía argentina. Siento como, o en castellano, latinoamericana, española también, como una necesidad de, bueno, la poesía y la traducción sería como para un capítulo largo también y aunque me interesa, siento que hay que hacer como un doble ejercicio. Si es una lengua que más o menos conozco, siento la necesidad de ir a esa otra lengua también. Entonces ya es como que me requiere de un trabajo que no siempre tengo ganas. Entonces la poesía en su lengua, que es la mía, es la que más me atrae. Eh, y bueno, tengo mis poetas amados a los que siempre vuelvo y después siempre investigando. La verdad que no estoy tan en contacto con la poesía nueva. Eso me lo trae mucho mi compañero que está más en la universidad y da clases y tiene alumnos jóvenes. Y está, y bueno, y él es editor y todo, entonces, bueno, está más como con lo que va saliendo. Pero si no, me quedo como con mis clásicos ahí enamorada. Hay un poeta que no sé si es tan conocido en España, que es Arnaldo Calveira, que es un poeta de acá, pero que vivió casi toda su vida en Francia. Es un poeta que me, me encanta, tiene una rareza maravillosa. Lo tengo acá y me gustaría leerte un textito, ¿puedo? Claro, por favor, sí, sí, eso es un regalo. Te voy a leer el primer texto de su primer libro, que se llama Cartas para que la alegría. ¿Y es de qué año? No sé de qué año es. Bueno, no importa eso. Él escribe mucho, o sea, es poeta, de hecho su libro, que es este, bueno, para los que estén viendo, Arnaldo Calveira, Poesía Reunida, que es una editorial de acá, Adriana Hidalgo, pero muchos de sus textos son en prosa, pero bueno, o sea, es poesía, claramente. Y este es un textito en prosa, que dice así. El viaje lo trajimos lo mejor que se pudo. De todas las mariposas de alfalfa que nos siguieron desde Mansilla, la última se rezagó en desvío Clé. Nos acompañamos ese trecho, ella con el volar y yo con la mirada. Venía con las alas de amarillo a Dios, y de tanto agitarse contra el aire, ya no alegraba una mariposa, sino que una fuente ardía. Y corrió todavía con las alas de echar el resto, una mirada también ardiendo paralela al no puedo más en el costado de tren que siguió. La gallina que me diste la compartí con Rosa. Ella me dio budín. En tren es casi lo que andar en mancarrón. Los que tocaban guitarra cuando me despedías vinieron alegres hasta Buenos Aires.
Casi a mediodía entró el guarda con paso de aquí van a suceder cosas, y hubo que ocultar a cuanta cotorra o pollo vivo inocente de Dios se estaba alimentando. En el ferry fue tan lindo mirar el agua. Y sabes, no supe que estaba triste hasta que me pidieron que cantara. Bueno, es como una carta también, ¿no? Él está hablando ahí. Y ahí esa irrupción de lo invisible al final, de que es la emoción es invisible, ¿no? A priori, y se hace visible en lo más inesperado, ¿no? Le piden que cante y ahí se descubre que está triste. Ese verso final me parece como... Eso es la poesía para mí, ¿no? Esa simpleza, esa revelación, bueno, de quiénes somos, ¿no? Y de quiénes vamos siendo con esas palabras inesperadas. Qué bonito, condensado, ¿no? Esa cosa de cómo abrir las manos de repente, es muy hermoso. Sí, sí. Muchas gracias, Guada. Yo creo que ese es un regalo para escucharlo despacito varias veces, cerrar los ojos y también como para seguir, ¿no? La invitación que a cada quien le nazca, porque yo creo que algo muy bonito también de los espacios de los talleres es como escuchándonos, escuchando a otras personas, ¿no? O escuchando a quienes, a maestras y a maestros, pero también escuchando a otras compañeras. Muchas veces conectamos con las imágenes, ¿no? Yo escucho esto y me lleva a muchos lugares, me lleva el deseo de viajar y de conocerlo allí, que espero que se materialice pronto, pero me lleva también a paisajes de la infancia, así que como la lectura, ¿no? Y el escucharnos en voz alta también puede ser muy enriquecedor. Ujú. Y la última pregunta, pero que para que le des el espacio que tú quieras, es si tienes alguna invitación ahora mismo, algún espacio abierto al que la gente se pueda sumar, si tienes o si tenéis, y dónde te encuentra, ¿no? En redes sociales, en la web, a quien quiera después seguirte y conectar contigo, cómo lo puede hacer y si hay alguna invitación concreta que tú quieras compartir. Dale, gracias por este espacio. Mi taller está siempre abierto, de hecho, hace poco decía, ay, lo voy a dejar siempre abierto, todo el año, a veces siempre interrumpo de diciembre al el verano de acá, corto. Pero bueno, hay una parte mía que también desearía que siempre sea como un lugar al que uno siempre puede volver, ir y venir. Así que ese taller que es virtual, así que está abierto a todo el mundo y hay un grupo maravilloso, ese está siempre disponible porque, bueno, la idea es esa, que uno pueda entrar y salir y se sostiene con la presencia, pero también habilita eh, bueno, que uno va y venga, así que siempre está abierto a nuevos participantes. Y después en Arte y Ritual, ahora estamos organizando un retiro, nuestro primer retiro en Colombia. Así que también, si alguno siente el llamado de retirarse unos días, de vaciar para después volver y con más fuerzas, bueno, es un llamado medio fuerte porque requiere de un compromiso de tiempo y demás, pero bueno, está ahí, estamos poniéndole mucho amor y energía a eso. Y después el espacio más preciado, podríamos decir que... al que me encantaría que vengan todas las personas del mundo, es el Tesoro, que es este viaje de 9 meses que hacemos en Arte y Ritual, que recién el próximo arranca el año que viene, pero bueno, ya estamos sumando gente en lista de espera, que es un viaje para materializar y dar forma a un proyecto artístico espiritual. Y ahí, bueno, el libro de Lidia es un gran ejemplo, pero han salido unas cosas maravillosas. Los grupos que se arman son como elixir. Y la verdad que ahí me encantaría que todas las personas puedan ser parte, em, porque sentimos que esos 9 meses son como una buena medida.
porque digo, mis otros talleres para mí son para siempre, ¿no? Y esos como que no tienen tiempo, son como fuera del tiempo. En cambio, esto es como algo bien concreto, recortado, intenso, porque también comprometerse hoy en día 9 meses no deja de ser un montón. Hay gente que nos dice, no, 9 meses como que no sé qué va a pasar en 4 meses en mi vida, no puedo comprometerme a tanto. Entonces es un montón y al mismo tiempo es una gestación, es algo, un tiempo muy orgánico, ¿no? Que eh, no sé, es como físicamente natural que dure eso, el gestar un proyecto. Entonces, bueno, ahí, quiero invitar a todos ahí a que lo descubran. Em, la página de Arte y Ritual es arteyritual.net y la del Taller del Silencio, tallerdelsilencio.com. Y en redes, en Instagram, no sé, Arte y Ritual, creo que es arte.y.ritual y Guadalupe Berni, que no me acuerdo, no importa, me van a encontrar de alguna forma. Pero bueno, esas son mis invitaciones. Genial, genial. A mí me encantaría poder estar en Colombia, no voy a estar, pero me encantaría. Y el tesoro, bueno, todo lo recomiendo, ¿no? El taller del silencio y el tesoro, pero creo que el tesoro es como algo que hay que pasar una vez en la vida, porque más allá de lo que materialices, es también como el laboratorio para explorar el proceso creativo en todas sus fases, las más luminosas y las más oscuras, y vosotras tenéis mucha experiencia en eso, entonces... Es muy bonito y también es muy rico esto que comentabas al principio y comentábamos del online, de poder sumar cabecitas, corazones y almas desde diferentes lugares del mundo, ¿no? Que al final es como estar también en una red en la que de otra manera no podrías participar. Que, Mm. bueno, Guada, no sé si hay algo más que quieras sumar. Agradecerte tu invitación otra vez y tu estar ahí, tu sostén, tu alegría. Gracias. Muchas gracias a ti, Guada, gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Está preciosa.